Bueno, ahora quiero saludar a Revolution Church en todos nuestros campus. Hola Colorado Springs, hola Ciudad de México, hola Quito, Ecuador y hola a nuestros nuevos campus en Uganda y en Kenia también. Y por supuesto, hola al campus de Lone Tree, nuestro campus de transmisión. Quiero dar la bienvenida a una nueva serie de enseñanzas que estamos lanzando este fin de semana llamada La Tribulación. Algunas personas se asustan cuando tan solo decimos esta palabra, pero ¿qué es la tribulación? La tribulación ese es un término bíblico que describe un periodo de tiempo muy específico, que es una parte de lo que llamamos los tiempos finales, específicamente completamente al final de los tiempos finales que están profetizados en las páginas de la Escritura. Vamos a estar estudiando la segunda mitad del libro de Apocalipsis, comenzando en Apocalipsis capítulo 8. Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas ahí mientras estudiamos esto. Pero ten en cuenta que hacia el final del estudio del Apocalipsis, también vamos a volver y examinar las otras partes de las Escrituras y ver cómo encajan con el libro de Apocalipsis mismo. Estoy muy emocionado por esta serie. Creo que es muy significativo y muy importante para nosotros mientras lo estudiamos. ¿Por qué? Porque Dios ha sido muy claro en su palabra que habrá un tiempo en el futuro, en un momento que no conocemos, pero no creo que esté tan lejos como muchos podrían percibir que está, cuando aquellos que son llamados por su nombre y llevan su nombre serán llamados a perseverar a través de un periodo conocido como la tribulación. Y la pregunta es, ¿cómo nos preparamos para eso? ¿Cómo perseveramos en eso? ¿Cómo podemos pasar una estafeta de fe perseverante a la próxima generación para que ellos perseveren en esas cosas? Vamos a ver una clave en el primer versículo del capítulo 8. Apocalipsis 8:1 dice: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Sé que podría estar pensando, ¿cómo esta es una clave? Bueno, hay una clave aquí. Está en esta palabra para silencio y vamos a llegar a eso en un momento. Pero antes de hacer eso, es importante que entendamos en qué parte de la historia nos encontramos, en qué parte de la línea de tiempo de las cosas que Dios ha revelado estamos, porque para cuando lleguemos al capítulo 8 de Apocalipsis ya hemos pasado por algunas otras cosas en el libro de Apocalipsis, por supuesto. La estructura del libro de Apocalipsis es una serie de 6 diferentes sietes. 7 espíritus, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos y 7 copas. Esto es un paralelo de los 6 días de la creación, remontándose hasta el libro del Génesis, y desde una perspectiva amplia y general, puedes ver que el libro de Apocalipsis es tanto un acto de terminación de esta creación actual y el comienzo de una nueva creación. Es tanto el tema de la decreación como de la nueva creación al mismo tiempo. Y entonces, donde comenzamos en Apocalipsis 8, aquí es donde empiezan las 7 trompetas del libro de Apocalipsis, y por lo tanto, lo que esto significa es que los 7 sellos ya han tenido lugar. Sí, acabamos de ver que se abre el séptimo sello en el capítulo 8, pero la imagen aquí es la de un pergamino. Había 7 sellos, Jesús rompió y abrió esos 7 sellos. Una vez que está abierto, ahora este pergamino está abierto, pero hasta arriba del pergamino, por así decirlo, es lo que vamos a empezar a leer en Apocalipsis capítulo 8, que trata de las 7 trompetas. Así que las 7 trompetas serán seguidas por esos 7 truenos y esas 7 copas que vendrán. Es importante que entiendas que realmente hay una progresión y secuencia y cronología dentro del libro de Apocalipsis. Sin embargo, al mismo tiempo, hay interludios que pudieran no encajar particularmente en esa secuencia, y los 7 sellos, las 7 trompetas, donde comenzamos ahora, y las 7 copas, el último de ellos, de hecho, todo termina en el mismo lugar, y aún así hay una secuencia. ¿Me siguen? La importancia de esto es que todos ellos llevan al mismo final.
que en realidad es un final glorioso, el fin del regreso de Cristo a la tierra. Entonces, vamos a continuar desde aquí. La importancia que acabo de mencionar, mantengámosla por un momento. Pero también ten en cuenta que por ahora los sellos ya han ocurrido. Entonces, ¿qué eran los sellos? Los sellos se alinean con lo que Jesús describió como los dolores de parto o el comienzo de dolores. Eso se encuentra en una parte de las enseñanzas de Jesús que llamamos el discurso del Monte de los Olivos. Simplemente se llama así porque lo enseñó en el Monte de los Olivos y se encuentra en Mateo 24. Se le estaba preguntando acerca de cuándo sucederían estas cosas, cuándo serían los tiempos finales. Y Jesús dice en Mateo 24, versículo 5, muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y escucharán de rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Ahora, los mismos eventos que Jesús describió como el comienzo de dolores son los eventos que encontramos si estudiamos los 7 sellos de Apocalipsis. Figuras mesiánicas, guerras mundiales, hambrunas y terremotos. Estudiamos esto el año pasado, pero tras esta gran guerra mundial, esta guerra para acabar con todas las guerras, de la cual se nos dice en los sellos del Apocalipsis que habrá un número de muertes sin precedentes. Después de esos sellos, pero antes de las trompetas, donde estamos comenzando ahora, ese es el momento en que la bestia de un imperio global, bestia porque así lo llama la Biblia, de un imperio global se formará, y el anticristo se levantará a través de las filas. Para cuando lleguemos a estas trompetas, para cuando las trompetas del Apocalipsis estén pasando, todo eso ya habrá ocurrido. Y de nuevo, volveremos a esos eventos en la serie también. Pero por ahora, cuando lleguemos a Apocalipsis 8, es muy importante saber en qué parte de la historia estamos. El mundo ya está alineado a este conjunto común de acuerdos. Lo más probable es que incluso ha ido más allá de eso, hacia una cristalización total del dominio del anticristo sobre los gobiernos de la tierra. Los santos ya han estado siendo arrestados, llevados ante los tribunales. Eso ya ha escalado a una caza total de los creyentes y algo peor. Entonces, ha habido un periodo de persecución global de los propios hijos de Dios, más allá de cualquier cosa que el mundo haya visto antes. La tribulación misma, más técnicamente, comienza justo después de esos sellos y será casi indistinguible. Pero ahí es donde comienza. Cuando llegamos a Apocalipsis 8, estamos entrando en la primera parte del libro de Apocalipsis que habla sobre este periodo de tribulación, pero hay otras cosas que ocurrieron entre los sellos y las trompetas. De nuevo, iremos ensamblando esto a medida que avancemos. Ahora, también es importante decir que los sellos, cuando los lees en Apocalipsis 5 y 6, parecen ser la tribulación, pero hay una distinción entre ellos. Y es que no son el juicio de Dios sobre la tierra, son la remoción por parte de Dios de una porción de su protección sobre la tierra. Sin embargo, cuando entremos en las trompetas, verás que esto ahora está descendiendo desde arriba. Esto ahora está descendiendo del cielo sobre la tierra. Las trompetas son explícitamente, así como las copas de Apocalipsis, son una representación del juicio venidero de Dios sobre la tierra. Y así, al entrar en este estudio del juicio de Dios, mientras lo hacemos, sé que es importante que sepamos dónde estamos en la historia.
La bestia del imperio global ha surgido. La gran mayoría del planeta ha recibido la marca de la bestia. Han participado en esta persecución global contra el pueblo de Dios. Y entonces llega el tiempo de juicio de Dios. Y entonces, al introducirnos, lo más importante en realidad para perseverar es probablemente la primera cosa que voy a decir. Dios es bueno. Y Él es perfectamente bueno. Él nunca ha tenido una mala intención. Su sabiduría es absolutamente perfecta. Nunca ha dado un mal consejo, ni una sola vez. Él abunda en compasión. Él abunda en misericordia. Su poder es insondable para nosotros. Verdaderamente infinito. Digo, piensa en el hecho de que nunca ha perdido la pista de un solo cabello en tu cabeza, lo cual puede que no sea impresionante para algunos de nosotros, pero para la mayoría sí lo es. No solo eso, nunca ha perdido la pista de un solo átomo en el universo. Él nunca ha perdido la pista de un solo electrón en su creación. Es más allá de lo comprensible. Él sostiene todo el universo por el poder de su palabra. Y Él es tan misericordioso, Él es tan paciente. Él también es justo. Así que Él es tanto misericordioso como justo. No es una cosa u otra. Es tanto como. Todo esto es un contexto para lo que estamos a punto de leer, porque esta no es la respuesta injusta de Dios. Esta es la respuesta justa de Dios. Esta es su reparación tan esperada de lo que está mal. El pecado ha alcanzado su plena medida en todo el mundo, como lo fue en los días de Noé, solo que esta inundación, como Dios prometió, no será una inundación de agua, sino que será, como veremos, una inundación de fuego. Esto no se está haciendo por venganza, no se está haciendo por odio, es moverse hacia una nueva creación. Dios se ha contenido y ha esperado y ha tolerado y ha sufrido hasta el punto en que los santos que lo ven atrás en Apocalipsis capítulo 6, ahí de pie ante el trono, confían en el tiempo perfecto de Dios y sin embargo están llorando y clamando: ¿cuánto tiempo, oh Señor? Hasta que haya justicia en la tierra, la venganza de nuestra sangre que fue derramada. Todo esto para decir que volvemos a Apocalipsis 8:1. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, como por media hora. Eso nunca había sucedido antes en ningún lugar de las Escrituras. Y nunca vuelve a suceder en ningún lugar de las Escrituras. Realmente te deja pensando: ¿qué? ¿Hay silencio en el cielo? Cada vez que hemos visto una escena celestial en las páginas de las Escrituras, no ha habido silencio. Ha habido mucha adoración, ha habido mucha alabanza, ha habido oración. Nunca ha habido silencio. Nunca lo volvemos a ver, nunca lo vimos antes. Y si retrocediéramos a los primeros 6 sellos, cuando fueron abiertos, después de que se abrió cada uno, escuchamos una proclamación, escuchamos palabras, oímos y oímos y oímos, y luego ocurre el séptimo sello y es durante aproximadamente media hora, registra el apóstol Juan. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras en que se puede interpretar este silencio. Por un lado, y a menudo el silencio se interpreta simplemente como terror. Como si lo que están viendo ahora es tan aterrador que simplemente se quedan en silencio. Pero ¿es eso lo que significa? Hay algo tan profundamente único en todas las páginas de la Escritura. No creo que queramos pasar por alto esto.
No creo que queramos simplemente dejar esto a un lado, sino entender por qué hay silencio en el cielo en este momento y cuál es su significado para nosotros al aprender a tener una fe perseverante. Tenemos que observar las escenas celestiales y lo que se escuchaba en el cielo antes de este silencio y contrastarlo con lo que se oye en el cielo después de este silencio. Entonces, en el libro de Apocalipsis, ¿cuáles eran los sonidos que sucedían en el cielo antes del silencio? ¿Cuáles eran los sonidos que ocurrían en el cielo después? Vamos a echar un vistazo rápido a estas escenas celestiales y aquí es donde comenzará a aparecer la clave. La primera vez que vemos una escena celestial en el libro de Apocalipsis es en el capítulo 4, versículo 8. Dice que los 4 seres vivientes están adorando a Dios y diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Luego en los versos 10 y 11 los 24 ancianos se postran diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. Ahora, un par de cosas aquí. Tienes que recordar que esta es la adoración del cielo. En la tierra adoramos al Señor, pero vemos de manera tenue. Estamos adorando por fe antes de llegar a adorar por vista. Pero ellos están adorando por vista. Ellos ven al Señor. Están contemplando la belleza, la gloria de Dios. Y en ese contexto están adorándolo por quien Él es. Pero también están adorándolo por lo que Él hará. La adoración que vemos aquí en el cielo toma en cuenta no solo lo que Él ha hecho, no solo lo que Él está haciendo, sino también lo que Él hará en el futuro. ¿Quién ha sido, quién es y quién será en esos días? En su adoración confían en que quién es Dios se mostrará en el futuro de la historia. Así que en la espera, mientras están contemplando, están adorando a la luz del todo. No solo lo que ha hecho, no solo lo que está haciendo, sino también lo que hará. Y por cierto, eso probablemente debería decirnos algo sobre nuestra adoración. Si queremos tener una adoración perseverante aquí en la tierra, incluso ahí en el cielo, para que ellos tengan una perspectiva adecuada, incluso entonces, para que puedan ofrecer alabanza continua, deben tener una perspectiva completa, no solo una parte. ¿Alguna vez has notado que lo que reprimirá tu adoración, quizás lo peor de todo, es cuando te dejas consumir por un momento en la historia como si fuera el momento culminante de la historia? Como si este fuera el momento definitivo, eso reprimirá tu alabanza. Siempre que veas ese ataque particular como el momento culminante, el momento definitivo, cada vez que ves esa acusación particular que estás soportando, o ese dolor particular por el que estás pasando, o esa pérdida particular que estás enfrentando, o la fatiga que estás soportando, cuando ves eso como el momento consumado, cuando ves eso como el momento definitivo, tu alabanza se sofoca. Iglesia, ¿cómo adoramos a través de eso? Al saber que hay un a través de. ¿Cómo adoramos a través de eso? Adoramos a través de eso sabiendo que hay un a través de. Donde quiera que estemos en este momento, lo que sea que estemos enfrentando en este momento, no es el fin. No es el final de la historia. Este no es el momento definitivo. Y para perseverar tienes que saber eso. Tienes que. Incluso en el cielo están adorando a través de su momento presente. Están adorando al Dios que ha de venir. Están afirmando que Él es digno de recibirlo todo. Lo que está reconociendo que aún no ha recibido todo lo que le corresponde. Así que en su alabanza están diciendo: sé que voy a ver esta plena manifestación de quién es Él. Es un día seguro. Sé que está establecido en la historia. Y voy a adorar hasta entonces, sabiendo que veré su justicia siendo mostrada.
sabiendo que veré su fidelidad siendo mostrada, sabiendo que veré su bondad siendo mostrada y sabiendo que veré cada una de sus palabras cumplirse. La alabanza se sofoca cuando nos atoramos en este momento definido. Pero la alabanza persiste con constancia. Cuando incluso en ese tiempo que está después de la muerte, pero está antes de la resurrección, podemos decir, te alabo ahora con el todo en mente. Así es como los santos, por cierto, han podido alabar mientras están en prisión. Saben que su futuro no es uno que esté encadenado. Están alabando con la mirada puesta en ese día. No están alabando a la liberación en sí, están alabando al libertador que traerá esa liberación. El que está enfermo, el que anhela ser restaurado. ¿Cómo alaba a través de eso? Alaban a través de eso sabiendo que no van a estar cautivos en este cuerpo de quebranto para siempre. Pueden alabar a través de eso sabiendo que hay una promesa de sanación y plenitud por toda la eternidad. Y nuevamente no están alabando el milagro de la sanación, están alabando al sanador en quien se encuentra cada promesa preciosa. Así es como ellos alaban a través de. Esta es la diferencia, por cierto, entre Josué y Caleb y el resto de su generación. Hablamos mucho sobre Josué y Caleb y una generación como Josué y Caleb porque una de las primeras palabras que escuchamos del Señor fue levantar una generación de Josué y Caleb. Pero estos dos, de 1.2 millones aproximadamente, fueron los únicos que poseyeron la promesa. ¿Por qué? No fue porque recibieran una promesa diferente a la que recibieron los demás, sino porque ellos fueron los que alabaron a través de. Miren, todos los demás estaban enfocados en el costo de la tierra entre el momento en que Dios les dio la promesa en su camino hacia la promesa. Todos los demás en su generación, cuando hablamos de la generación de Josué y Caleb de hecho estaban guiando a la generación siguiente, no a la suya propia. Todos estaban muy enfocados en el costo de tener que viajar a través del desierto para llegar ahí. Pero Josué y Caleb alabaron a través de eso. Vieron el principio como parte del panorama completo. Y nunca perdieron esa perspectiva. Todos los demás están muy enfocados en el costo de esto, el costo de estar aquí en este terreno accidentado, en este terreno seco, vacío y árido, y cuán difícil es, y la falta de fuentes de alimento, y la falta de fuentes de agua, y todo eso. Incluso estaban tan enfocados en el costo de haber perdido a algunos de sus compañeros en el camino, a pesar de que eso no era culpa de Dios, esa fue su propia culpa. Así que a todos los demás en esta generación les faltó alabanza en la tierra de por medio. En cambio, solo tenían quejas, solo tenían lo que la Biblia llama murmuración durante todo el camino. En lugar de temer a Dios y lo que Él podría hacer, temían a todo lo demás. En lugar de magnificar a Dios con su boca, solo seguían magnificando al enemigo con su boca. En lugar de testificar incesantemente sobre lo que Dios ha hecho una y otra vez, simplemente seguían testificando sobre lo que el enemigo había hecho una y otra vez. No importaba cuántas veces se les advirtiera, simplemente no cuidaban lo que decían, pero fueron advertidos muchas veces. Y eventualmente, si conoces la historia, la paciencia del Señor se agotó y se les prohibió entrar en la tierra prometida. Escuchad, cuando caminas con el Señor y caminas por fe con el Señor, ya sea que te dirijas a una promesa que Dios te ha dado para poder poseerla y verla en esta vida, como lo hicieron los israelitas, o a la tierra prometida definitiva de la próxima. Cada creyente en Cristo Jesús está viviendo en la tierra que está de por medio. Todos estamos en la tierra que está de por medio.
Este tiempo entre la promesa, este tiempo entre la invitación y su cumplimiento. ¿Y dónde estamos? Es la tierra que está de por medio. Y en ese tiempo intermedio, debes saber que la fidelidad y el carácter eternos de Dios se manifestarán. Incluso aquí, incluso ahora. Su bondad, su provisión, todo lo que Él es, será visto. Se podrá testificar de ello mientras caminamos por fe. Pero aquellos que eligen en la tierra de por medio resumirlo todo basado en el momento actual, siempre serán aquellos cuyo engrandecimiento de Dios se reemplaza por el engrandecimiento del enemigo y cuyo discurso no estará lleno de ese testimonio una y otra vez de lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho. Déjame decirte cuán bueno es Él. En cambio, su discurso estará lleno de testimonios sobre lo que el enemigo ha hecho, lo que el enemigo ha hecho, lo que el enemigo ha hecho. Iglesia, solo quiero animarnos, no seamos de esas personas. Y no levantemos una generación que sean esas personas. Miren, el enemigo está tras el corazón de una revolución de primer amor. No podemos entregarle ese corazón. ¿Cómo? Una práctica muy práctica que puedes implementar para asegurar esto. Es que justo después de que digas algo, aprende a hacerte la pregunta: ¿quién se emocionó con lo que acabo de decir? ¿Se emocionó Dios con eso? ¿O estaba bastante emocionado el enemigo por lo que acabo de decir? ¿Quién fue bendecido por lo que acabo de decir? ¿Se sintió Dios bendecido por lo que acaba de salir de mi boca o realmente se sintió el enemigo como si le hubiera dado una pequeña palmada en la espalda? Porque ellos dos son bendecidos por cosas completamente opuestas, en polos opuestos. Y seguramente podemos distinguir la diferencia. Presta atención al Espíritu Santo. Presta atención cuando hables a su presencia descansando y permaneciendo sobre ti, sintiendo su cercanía. O sientes una ansiedad y una inquietud que comienzan a surgir cuando pronuncias esas palabras que bendice a Dios. Es lo opuesto a lo que leemos en Números 11:1. Esto es muy crítico para perseverar hasta la promesa. Y por supuesto, para la generación final realmente es la promesa de la vida eterna y la tierra prometida de una nueva creación. Números 11:1. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Ahora, aquí está la cuestión. Es posible que hayas oído que en general puedes salirte con la tuya en las afueras del campamento, pero no puedes hacerlo en el lugar santísimo, inspirándose en esa imagen de la asamblea del Antiguo Testamento alrededor del tabernáculo. Aquí vemos que incluso las afueras del campamento no se escapan del nivel de murmuración y quejas que la gente podría hacer a menudo. ¿Por qué? Porque toda esa comunidad había ascendido. Aquí hay otra manera de ponerlo. Mientras el pueblo de Dios suba más alto en la montaña y encuentre más de su presencia manifiesta y vean su mano haciendo lo que solo Él puede hacer y oigan su voz y Él mismo se revele a ellos, a medida que una comunidad sube más alto en la montaña, debes entender que cuantos más milagros ves, cuanto más ofensivo es para Dios cuando empezamos a usar nuestras bocas para seguir magnificando al enemigo, testificar sobre las obras del enemigo, temer al enemigo en lugar de temer a Dios. Es más ofensivo que estar en la base de la montaña, por así decirlo. Ser aquellos que están en medio de un milagro para la gloria de Dios y estar quejándose sobre lo que esto significa para mí y esto significa para mí y esto me está costando. ¿Sabes qué muestra si somos realmente honestos?
Muestra que no amamos a Dios más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Amamos nuestra propia vida más de lo que amamos que nuestras vidas sean utilizadas para amarlo, darle honor y traerle gloria. Lo que deberíamos haber leído en Números capítulo 11 es algo muy diferente. Los israelitas debieron estar testificando una y otra vez, testificando cómo Dios nos libró de ser esclavos del que ellos sabían que era el reino más poderoso de toda la tierra, testificando sobre cómo Dios les había mostrado compasión y cómo les había estado vistiendo y cómo les había estado sustentando a lo largo del camino. Deberían haber estado testificando. ¿Recuerdas cuando Él partió el Mar Rojo? Tenemos un Dios que abre camino cuando no hay camino, testificando de su provisión para ellos en Elim, donde había palmeras y los manantiales de agua, la sombra, y fueron nutridos y atendidos. Deberían haber estado testificando sobre el lugar donde las aguas no eran potables, pero Dios sanó milagrosamente las aguas amargas y proveyó para su pueblo. Deberían haber estado testificando que cada día sus misericordias son nuevas cada mañana. No hay nada en el suelo y Dios está haciendo que aparezca pan, que aparezca maná en el suelo. Él nos está sosteniendo cada día en un lugar que es incapaz de sostener la vida de toda una generación como la nuestra en el desierto. Deberían haber estado contando nuevamente ese testimonio. ¿Recuerdas cuando salimos recién de la esclavitud? No teníamos ningún entrenamiento para la guerra y estas naciones vinieron contra nosotros, intentaron derrotarnos, y sin embargo nuestro Dios nos hizo mantenernos firmes y ganar la batalla que nunca debimos haber ganado por nosotros mismos. Deberían haber estado testificando. Dios se reveló a nosotros en la montaña. Él nunca había hecho esto antes. La gloria de Dios la podemos ver. Podíamos escuchar los estruendos y los sonidos del trueno. Incluso oyeron la mismísima voz de Dios de manera audible. Debieron haber estado testificando una y otra vez. En cambio, simplemente seguían dando ese testimonio en contra. Siguieron repitiendo una y otra vez, magnificando al enemigo, temiendo sus circunstancias, cuando Dios estaba justo ahí entre ellos. Eso es ofensivo para el Señor. ¿Importa esto? Sí, importa. Siempre importa primero cómo le afecta a Él. ¿Qué significa eso para Él? Y en segundo lugar, sus decisiones y cómo estaban impactando a toda la comunidad, pero también les afectaba como individuos. Perdieron su herencia futura. Estaban tan enfocados en el costo a corto plazo y en la pérdida a corto plazo de ese momento en el tiempo, que no estaban viendo el panorama completo y alabando a través de ello. Todo esto para decir, ¿qué se necesita para perseverar en la tierra de por medio? Se necesita alabanza, y se necesita una alabanza que no se base únicamente en lo que uno está experimentando en este momento, sino es una alabanza que esté adorando a través de todo, hasta el momento en el que tiene su mirada en el final. Es alabar a Dios justo ahora por quien Él es, a través del todo. Eso es lo que vemos en el cielo. La adoración en el cielo está mirando hacia adelante, incluso cuando ya están en el cielo. Y así como la adoración en el cielo miraba hacia lo que aún no se había cumplido, así nosotros que vivimos en esta tierra de por medio debemos hacerlo aún más, si vamos a tener una fe perseverante en medio de la prueba. Entonces, ¿cuál es esta próxima instancia de adoración u oración que vemos en el libro de Apocalipsis? Vemos más en el capítulo 5. Versículos 8 al 10, los ancianos, las cuatro criaturas vivientes cantan un nuevo canto. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Versículos 11 y 12, el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria. Y luego en el versículo 13 dicen, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces, algo similar aquí, le adoran diciéndole que Él es el único que es digno de tomar y que es digno de romper esos sellos. Están adorándolo, reconociendo que Él es digno de recibir toda la gloria y todo el dominio, todo el poder, y la lista continúa, pero Él aún no ha abierto los sellos en este momento. Él no ha recibido todo lo que le corresponde aún en ese momento, pero como sea, lo están adorando ahí.
Y como sea, le están brindando ahí todas sus bendiciones, todo su honor y toda su alabanza. ¿Qué viene después? La primera oración es lo que viene después. Apocalipsis 6. Hablamos de esto anteriormente. Las almas bajo el altar claman: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Aquellos que habían sido martirizados están orando por el justo juicio de Dios. Y entonces, en todos estos sonidos hasta este momento de silencio, antes de Apocalipsis 8, versículo 1, vemos tanto alabanza como oración en estas escenas celestiales, pero también en cada caso, la alabanza y la oración tienen el aspecto de que se está anticipando algo que no se ha completado aún. Mantén eso y sigamos. El capítulo 7 registra más adoración celestial. Sin embargo, esta es algo único, ya que este interludio en particular, como lo llamamos en el libro de Apocalipsis, está representando un tiempo que en realidad está más allá de donde nos encontramos actualmente en el libro de Apocalipsis. Así que es un poco anómalo para nuestros propósitos. No es cronológico en ese sentido, pero eso nos lleva de vuelta al punto donde comenzamos. Apocalipsis 8:1. Ahí es donde leemos sobre el silencio en el cielo. Entonces, hemos examinado lo que vino antes del silencio. Pero ¿qué viene después del silencio? La próxima vez que tenemos una escena celestial es hasta Apocalipsis capítulo 11, después de la séptima trompeta. Ahí leemos que los 24 ancianos adoran y dan gracias. Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. De nuevo, justo después de la séptima trompeta, recuerdas que al final de las trompetas, los sellos y las copas, todos estaban alineados de la misma manera. Pero ¿puedes ver el cambio? Antes estábamos leyendo: eres digno de tomar y de recibir lo que harás en el futuro. Era un lenguaje muy orientado al futuro, pero ya no. Ahora se le ha dado alabanza y gracias por lo que ya ha hecho, por lo que Él ha tomado, que le pertenece por derecho, pues su reinado ahora ha comenzado. Así que sigamos adelante. En Apocalipsis 15, versículos 3 y 4, tienen el cántico de Moisés: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Ahora, esto se enfoca en parte en algo que aún está por venir, particularmente el reino milenial de Cristo, pero también en adorarlo por lo que Él ya ha hecho. Su justicia ya ha sido revelada. Lo mismo cuando miras la escena celestial, la última en el capítulo 19 de Apocalipsis, es aleluya, es amén, es alabar a Dios por lo que Él ya ha hecho. Así que la conclusión es que antes del silencio hay mucho por venir. Después del silencio hay muchos de ya está terminado, está hecho. ¿Y qué hay de la oración? Puede que hayas notado que había una diferencia con la oración. Antes del silencio había oración, después del silencio, el momento posterior del silencio, no volvemos a ver oración en el cielo. Ahora, ¿por qué es eso significativo? Es significativo porque nos dice mucho acerca de este silencio. En el primer versículo de Apocalipsis 8. Hay silencio porque están viendo la ira de Dios manifestarse ante ellos. Hay silencio porque están viendo a esta criatura maníaca y aterradora, como en algo así como tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que está ocurriendo en el trono y él simplemente está fuera de control. Y entonces están tan aterrados por lo que están viendo que no saben cómo responder. Quizás solo quieren huir. ¿Es por eso que hay silencio? Digo, hay lugares en Apocalipsis donde las personas responden a la ira de Dios de esta manera. Apocalipsis 6, versículo 16 dice: a los montes y a las rocas caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Digo, esto sin embargo, esto es lo que hace el pecado: huye de la presencia de Dios, huye de la ira de Dios, no se arrepiente, no se acerca a Él. Pero no estamos viendo que nadie quiera huir de la presencia de Dios en el capítulo 8 de Apocalipsis.
Y eso nos dice que este silencio no se debe al terror. Este silencio es asombro. Este es un silencio de asombro, el que está ocurriendo aquí. Porque tienes que recordar que este es el momento donde comienza el final. Este es el momento donde todo simplemente cambió. Hasta este momento en el tiempo ha sido diferente. Romanos 8:22, la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. ¿Ven? Hasta este momento toda la creación ha estado gimiendo desde la caída. Gimiendo junto con el Espíritu para que las cosas finalmente se corrijan. Y entonces llega este momento. El momento que Dios mismo y todo el cielo han estado esperando. El momento por el que el Espíritu y los santos han estado gimiendo. Este silencio es asombro. Para este momento y a partir de este momento en Apocalipsis 8, cuando las oraciones de los santos que vamos a leer en futuros versículos en las próximas semanas, este es el momento en que las oraciones en el cielo, almacenadas en las copas de incienso, son derramadas sobre la tierra. Y desde ese momento en adelante, todas las oraciones de las personas son derramadas sobre la tierra. No volvemos a ver oración en el cielo. ¿Por qué pasaría eso? Porque saben que el tiempo de orar ha terminado. Dios ha iniciado el cumplimiento de todas las oraciones, de todos los tiempos, en ese momento. Y las oraciones cesan entonces. Ahora es importante decir que no estamos en ese momento, así que no dejes que tus oraciones cesen aún. Tenemos que conocer nuestra parte de la historia. El tiempo de oración para pedir, buscar y llamar aún no ha terminado. Es muy importante que entendamos esto. Antes había intercesión por parte de aquellos en el cielo. Después del silencio no hay. No estamos en él después. Todavía no. Estamos en el antes. Y por eso no somos un pueblo que solo alaba. Somos un pueblo que ora. Donde quiera que veas esta escatología sobrerealizada, que esencialmente dice que estamos allá, no aquí, vas a encontrar mucha alabanza, pero no vas a encontrar mucha oración. O al menos no hay oraciones en forma de intercesión. ¿Por qué? Porque esta escatología sobrerealizada que trata el ahora como si fuera entonces, está diciendo, bueno, Él ya lo ha hecho todo. Ya está todo cumplido. Él ha asegurado la victoria. No necesito luchar ni esforzarme. No necesito venir desesperadamente como si estuviera suplicándole a Dios por algo. Solo necesito recibirlo. Y el problema con eso es que aún estamos viviendo en el antes. No estamos allá. Y casi todo el reino de Dios irrumpiendo en este momento aquí y ahora, depende del trabajo de la oración intercesora. Ser un pueblo de adoración y de oración al mismo tiempo es ser un pueblo del ya y aún no. Al mismo tiempo. Esto significa que el reino de los cielos, nuestra herencia futura, ya está irrumpiendo a esta tierra. Pero asimismo aún no está completo y no lo estará. No hasta ese día. Lo que es esencial para perseverar ante la persecución, en resumen, es una alabanza que alaba a través de todo. Y también es una oración que ora hasta el final. Cualquier ilusión de que perseverarás a través de la tribulación, o realmente incluso a través de una prueba importante en esta vida, sin estas dos cosas, realmente es una ilusión. ¿Por qué? Porque son estas prácticas las que recuerdan a nuestras almas, este momento no es el final. Esto no es todo lo que hay.
Mientras alabamos a través de ese momento de prueba, estamos fijando nuestra mirada en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hablado. Estamos tomando en cuenta el final en este momento, esa promesa que está por venir. Y así nuestras almas son fortalecidas. Mientras alabamos a través de eso, con confianza en quién es Él, basándonos en lo que ya ha hecho, pero también basándonos en lo que Él hará. Y mientras oramos hasta el fin, ¿qué estamos haciendo? Nuevamente estamos fijando nuestra mirada en lo que Dios ha dicho. Estamos mirando esas promesas que están por delante y estamos obteniendo gracia y estamos obteniendo fuerza de eso. Es asegurar a nuestras almas nuevamente de que esto no es el final. Así que si lo vemos, entonces reconocemos que en ese mismo momento, y probablemente todos ustedes han tenido esto, donde el enemigo comienza a presionar sobre ti en ese momento y declarar su falsa victoria, él te está diciendo, esto es todo. Este es el final. Aquí es donde termina. Nunca va a cambiar. Siempre va a ser así. En ese momento, son esas prácticas las que no solo te preparan para ese momento, sino que también te llevan a perseverar a través del momento. Necesitamos estas prácticas, iglesia. De hecho, hoy vamos a cerrar de una manera un poco diferente a como lo hacemos normalmente, porque vamos a cerrar tomando la oportunidad de unirnos a ese momento de asombro que vemos en Apocalipsis capítulo 8:1. Vamos a tener un momento para cerrar con una canción de adoración en todos nuestros campus, pero tendremos la oportunidad de reconocer al que era, al que es y al que ha de venir. Que Él es digno de toda gloria, todo poder, toda honra. Y simplemente vamos a darle eso a Él ahora, basándonos en nuestra confianza en lo que sabemos que Él hará en ese entonces. Así que los invito a que nos pongamos de pie hoy. Voy a guiarnos en una oración mientras estamos de pie, y luego de que yo diga amén, cortaremos a los campus y adoraremos juntos. Pero Señor Jesús, venimos ahora mismo y atesoramos en nuestros corazones las cosas que ya hemos visto que has hecho. Dios, queremos ser aquellos que continúan dándote gracias y continúan testificando una y otra vez de las maneras en que hemos visto tu bondad manifestarse en el aquí y ahora. Pero Dios, no solo eso, venimos con plena fe en la promesa que existe para todos en Cristo Jesús, de una eternidad contigo, donde hay completa sanación, completa redención, completa restauración, donde ya no hay pecado ni todas sus consecuencias de muerte, luto, llanto, dolor y quebranto. Señor, Dios, para aquellos que están perseverando en una promesa, de algo que has hablado sobre esta vida, esa tierra de por medio, donde todo el infierno se desata para tratar de evitar que ellos posean la promesa. Dios, oro sobre ellos una oración de fe para infundir su alma por lo que tú has hablado, por lo que has mostrado. Que sus ojos sean levantados. Y si te alabaran ahora, antes de que la plenitud y la fructificación de las cosas que les has dicho, prometido o invitado a vivir se haya visto en lo natural, Dios, que tengan la fe para alabarte con la meta en mente, aun cuando no estén ahí aún. Y Señor, te pedimos que levantes un pueblo que alabe a través de todo y que ore hasta el final. Que les transmitamos a los hijos y nietos y amigos
y a todos con los que tengamos contacto que tengan oídos para escuchar. Una fe perseverante, que sea inquebrantable e inconmovible en nuestra confianza en tu carácter. Que esa fe no sea desarraigada dentro de nosotros. Oramos esto y Señor, te presentamos estas palabras ahora a ti en ese espíritu. En el nombre de Jesús, y todos los que estuvieron de acuerdo dijeron amén.